Bueno, bien, vamos a resolver ahora el ejercicio 3 y tema del trabajo práctico número 2 de teoría de circuitos de cuarto año. Eh, por lo que nos pide el enunciado sobre los dos modelos circuitales que nos da, tendríamos que averiguar tensión, corriente y resistencia en cada uno de los elementos del circuito, eh, utilizando solamente como herramientas la ley de Ohm y la sustitución de elementos por elementos equivalentes, tanto grupos de resistencias como generadores, cambio de generadores. Bien, yo ya tengo acá dibujado el circuito a analizar. Recomendación cuando vamos a analizar un circuito, siempre primero dibujarlo lo más grande posible en términos de poder referenciar sobre el mismo y que no se haga un mamarracho de cosas que no se entiende nada. O sea, uno va a empezar a volcar referencias sobre el circuito, y si el circuito uno lo dibuja muy chiquitito, después esas referencias no hay lugar donde ponerlas, empiezan a amontonar y se pierde el objetivo de la referencia, que es de alguna manera traer claridad sobre lo que se está trabajando. Bien, lo primero que tenemos que hacer es entonces dibujar el circuito y empezar a colocar las referencias de todas las variables eléctricas con las que yo vaya a trabajar. Bien, ¿qué es colocar las referencias? Es decir, en el caso de las corrientes, cuál es el sentido que voy a considerar de cada corriente para el análisis, y en el caso de las diferencias de potencial, cuál es el nodo que voy a tomar de referencia para evaluar la diferencia de potencial. Bien, muchas veces yo esto lo expliqué ya en la clase teórica. Muchas veces, en cuanto a lo que es referenciación, uno busca que cuando después haga los cálculos los valores le den positivos, como si fuese una especie de regla universal que si no está mal. Yo creo que eso ya aclaré, que no hace falta, que los valores cuando uno hace los cálculos le pueden dar positivos o negativos, eso da igual. Lo importante es saber interpretar ese negativo, que en el caso de una corriente lo que me va a estar diciendo es que la referencia que yo elegí me está indicando el sentido de circulación de la corriente de electrones y no de la corriente de huecos, como sería si me hubiese dado positivo. Y en el caso de las diferencias de potencial, quiere decir que el nodo que yo elegí es el que tiene más potencial respecto del otro, ¿sí? El nodo que yo elegí como referencia es el que tiene más potencial respecto del otro. Eso sería que me den negativo los valores. Por lo tanto, al momento de referenciar, uno puede referenciar en el sentido que uno quiera. No es obligatorio ningún sentido en particular. De hecho, en circuitos como el que tenemos nosotros es fácil encontrar el sentido de las referencias positivas, pero en circuitos con más de un generador, donde los generadores inclusive no estén en una misma rama, se empieza a complicar poder a priori o de antemano saber cuál es el sentido, por ejemplo, de las corrientes de huecos, o sea, de las corrientes positivas, y cuál es el sentido de las diferencias de potencial positivas. Bien, entonces, ¿cómo sería si yo, por ejemplo, en este circuito quiero tratar de referenciar todo como para que me dé positivo? Bueno, tengo que de alguna manera poder prever cuál es el sentido de las corrientes positivas. ¿Cuál era el sentido de las corrientes de huecos, de las corrientes positivas? Era aquel que seguía la corriente de huecos, que era yendo del punto de mayor potencial, o sea, de este punto de mayor potencial, que es el único punto de un generador que tenemos en el circuito, hacia este otro punto que es el de menor potencial, obviamente a través del circuito y no de la fuente. Bien, por lo tanto, la corriente de huecos circularía a partir de este terminal de mayor potencial del generador hacia acá. Cuando llega a este nodo, se dividiría, iría una parte hacia acá y otra parte hacia acá. Por lo tanto, estas ramas las recorrería la corriente de huecos, la corriente positiva, en este sentido, y a esta rama en este sentido. A este elemento lo atravesaría en este sentido la corriente de huecos, a este en este otro sentido, y acá ambas corrientes se volverían a unir buscando su camino
hacia el punto de menor potencial para recorrer el resto de esta rama nuevamente en este sentido. ¿Sí? Ese sería el sentido de las corrientes positivas en este circuito. Se lo puede predeterminar muy fácilmente, como yo decía, porque hay un solo generador. ¿Ese es el sentido que yo tengo que elegir para mis corrientes? No, no hace falta que yo elija ese sentido. Puedo elegir cualquiera. De hecho, adrede alguna, vamos a elegirla en otro sentido. Es muy cómodo elegir cuando uno puede prever igualmente el sentido de corrientes positivas, elegir el sentido positivo. Es cómodo porque uno de alguna manera le sirve de chequeo cuando después vaya haciendo los cálculos, sabe que le tiene que dar todo positivo y que si algo no le da positivo está mal. Pero eso tiene que ver, insisto, con el tema de cómo referenciamos y no con el tema de que realmente siempre me tiene que dar positivo una corriente o siempre me tiene que dar positivo una tensión. Bien, entonces, referencio ahora las variables eléctricas, empiezo por las corrientes. ¿Cómo referencio las corrientes? Hay distintas formas de referenciar corrientes. Yo podría referenciar corrientes por elementos, ¿sí? Decir que, por ejemplo, por acá circula la corriente de la resistencia 2, que por acá circula la corriente de la resistencia 4, por acá la corriente de la resistencia 3 y por acá la corriente de la resistencia 1, ¿sí? Y podría decir que este generador entrega hacia allá una corriente que es la que entrega ese generador. ¿Está? Ahora, si yo me fijo, los elementos que están en serie, formando una única rama, como lo que sería acá la resistencia 2 y lo que sería acá la resistencia 4, que están en serie, comparten la misma corriente. O sea, yo sé que la corriente en la resistencia 2 es igual a la corriente en la resistencia 4. Por lo tanto, si yo en lugar de referenciar las corrientes por elemento, referencio las corrientes por rama, recuerden que una rama es el camino sin divisiones que va desde un nodo hasta otro, ¿está bien? Si yo, por ejemplo, agarro y digo, bueno, a ver, tengo que... elegí el naranja, perdón, que ya lo había elegido antes para mostrar el sentido de las corrientes positivas. Si yo digo, bueno, a ver, todo esto que está acá, todo esto, que va desde ese nodo hasta ese nodo, todo esto es la rama 1, digo yo. Entonces, en lugar de hablar de corriente en el generador y de corriente en la resistencia, yo puedo agarrar y hablar de, para allá va mi corriente de rama 1. Préstese atención que a las ramas las identifico en la nomenclatura con una R minúscula y a las resistencias con una R mayúscula. Entonces, si yo hago eso, ya no necesito tantas referencias de corriente. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la corriente de rama 1 es la corriente que pasa por la resistencia 3 y es la corriente que entrega el generador. ¿Se entiende? Así que esas dos referencias no las tendría que poner y a cambio de esas dos referencias tengo una sola. Bien, también podría agarrar y decir, bueno, la rama donde está la resistencia 4 y la resistencia 2 es la rama 2. ¿Sí? A esta la llamo rama 2. Uy, perdón, me olvidé de cambiar el lápiz. Desprolijidades de estar grabando todo en vivo. Perdón. Ahí. Bien. Volvemos. Supongamos que a esta entonces yo la llamo rama 2. ¿Sí? A este camino que es el que va desde ese nodo por R4 y por R2 a todo este camino hasta este otro nodo. A eso lo llamo rama 2. Entonces vengo y digo, bueno, por acá circula una, perdón por el pulso, una corriente de rama 2. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Miren acá, que la corriente de resistencia 2 y corriente de resistencia 4 es igual a la corriente
de rama 2. Por lo tanto, yo ya esas referencias, corriente de resistencia 2, corriente de resistencia 4, no las coloco. Y entonces, en lugar de tener dos nombres diferentes para la misma corriente, tengo uno solo y no tengo tanto lío de nomenclatura y de valores diferentes pero iguales con los que estoy trabajando, ¿sí? Es un beneficio directo de las reglas eléctricas. Bueno, y por último, la rama donde está la resistencia 1 vamos a llamarla rama 3 y vamos a indicar que por acá circula una corriente de rama 3. Entonces ya no referencio mis corrientes a partir de los valores de las resistencias o de los generadores o de los elementos funcionales que tengo en cada lugar, sino que lo referencio a través de las ramas. Y eso hace que no se me multiplique tanto la cantidad de denominadores con los que estoy trabajando. Bien, eso a modo de comodidad, digamos. Bien, ¿qué más tengo que referenciar? Tengo que referenciar las diferencias de potencia. Bárbaro. Vamos entonces a referenciar las diferencias de potencial. Las diferencias de potencial siempre son entre dos nodos, ¿sí? O sea, yo la voy a referenciar entre un nodo y otro. Y si a mí me piden la diferencia de potencial en cada elemento del circuito, es entre los dos nodos que está conectado el elemento, ¿sí? Entonces, si a mí, por ejemplo, me dicen cuál es la diferencia de potencial que hay sobre la resistencia R1, sería entre estos dos nodos que acabo de marcar yo ahí. Bien, entonces, si es entre esos dos nodos, yo tengo que elegir un nodo como nodo de referencia y hacer la diferencia del potencial del otro nodo versus ese. ¿Cuál es el sentido en el cual la tengo que marcar? Y volvemos a lo mismo que hablábamos de las referencias. Yo lo puedo marcar en cualquier sentido. Lo que sé que en un sentido estoy haciendo una resta y en el otro sentido estoy haciendo la resta contraria. Lo que quiere decir que en un sentido, si en un sentido me va a dar positivo, en el otro sentido de referencia me va a dar el mismo valor numérico pero negativo. Bien, y entonces, ¿qué conviene? Y nada, en general yo lo que intento hacer es, en el caso de los generadores, por ejemplo acá en E1, yo tengo que elegir entre este nodo y este. Y como es un generador de tensión, su tensión la genera él, no depende de una corriente, por lo tanto ya está establecida, suelo elegir ahí sí el sentido que es claramente el sentido de diferencia potencial positivo, que es el que apunta del nodo de menor potencial al nodo de mayor potencial. Ahí suelo poner mi referencia para los generadores, siempre de esa manera, y yo me aseguro que entonces ese valor sí va a ser positivo, numéricamente hablando. Ahora, en una resistencia, ¿qué es lo que suelo hacer predominar para elegir el sentido de referencia de tensión, de diferencia de potencial? Y yo sé que si la corriente entra por este nodo, vamos a R1, entra por este nodo, acá, si la corriente que se supone puede ser positiva entre por este nodo va a tener más potencial y este nodo va a tener menos potencial. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Y porque si la corriente que entra por el nodo de arriba es positiva, es la corriente de huecos va de los puntos de mayor potencial hacia los puntos de menor potencial. Lo que quiere decir que si recorre a la resistencia R1 del punto superior al punto inferior, el punto superior de R1 tiene más potencial que el punto inferior de R1. ¿Me explico? Si no, la corriente de huecos iría en sentido contrario. Entonces, si yo supuse que esa corriente de rama 3 circula a la resistencia R1 del punto de arriba hacia el punto de abajo, y a esa corriente de rama 3 yo inicialmente la supongo de huecos, la supongo positiva, entonces puedo también suponer que el nodo de mayor potencial de R1 es el que en este caso está arriba y el de menor potencial que está abajo. Por lo tanto, si quiero generar sobre R1 una referencia de diferencia de potencial o de caída de tensión que después me dé positivo, la tengo que marcar del nodo de abajo hacia el nodo de arriba. ¿Sí? Pero yo, en este caso, porque sé que la corriente de rama 3 es positiva, porque es fácil por el tipo de circuito que tengo, pero y si no lo sé y referencié para cualquier lado, quizás el nodo de arriba
es negativo porque la corriente que entra desde ahí arriba es la negativa, es la de electrones, por ejemplo, podrían decirme. Sí, es cierto, pero ¿saben qué es lo que va a pasar? Nada, se me van a invertir todos los signos. O sea, si eso pasa a ser negativo, entonces la diferencia de potencial que acabo de marcar ahí, esa diferencia de potencial sobre R1, me va a dar negativa también. O sea, si yo la flechita de referencia de diferencia de potencial la dibujo en los elementos pasivos contraria al sentido de la corriente que referencié y que la genera, siempre el signo de esa corriente numérico y el signo numérico de esa diferencia de potencial me van a dar iguales. O sea, si la corriente termina siendo negativa y la referencia de tensión la marqué contraria a la referencia de corriente, la diferencia de potencial, la tensión, me va a dar negativa también. Si la corriente es positiva, la diferencia de potencial también me va a dar positiva. Entonces, una buena regla para poner las referencias de diferencia de potencial es en los elementos pasivos elegir, o sea, en los resistores, en las bobinas, en los capacitores, elegir como referencia de diferencia de potencial en su flechita un sentido contrario al de la corriente que la provoca o que la produce, al de la corriente que la genera. Y en ese caso me estaría asegurando que cuando haga los cálculos, los signos numéricos de las diferencias de potencial me tienen que coincidir con los de las corrientes que las generan. Entonces es una buena consideración para poder darse cuenta cuando uno está haciendo los cálculos de repente si hizo algo mal. ¿Sí? Porque si yo referencié así y una caída de tensión me da positiva y la corriente que la genera me da negativa, ahí hay algo que está mal si yo referencié de esta manera. Entonces tengo que buscar porque ya eso me está encendiendo una luz de alarma de que ahí cometí un error. Bien, bueno, siguiendo esto entonces, la corriente a través de la resistencia 2, yo digo que entra por acá porque es la corriente de rama 2 y sale por acá. Por lo tanto, la diferencia de potencial sobre la resistencia 2 la marco en este sentido. Sobre la resistencia 4 también es la corriente de rama 2, entra por acá y sale por acá, así que la referencio en este otro sentido. Y esto sería la diferencia de potencial sobre R4. Y la corriente de rama 1 entra por acá, en la resistencia 3 y sale por acá. Por lo tanto, la marco en este sentido a mi diferencia de potencial en R3. Bien, entonces ahí tenemos ya colocadas todas las referencias de diferencia de potencial. ¿Y ahora qué? ¿No? Ahora qué viene la pregunta. Bueno, ahora hay varias cosas. O podemos ya encarar, empezar a buscar valores numéricos, o podemos ser bien metodológicos, o sea, respetar siempre ciertos pasos y decir, más allá de que yo ahora ya pueda empezar a hacer algún cálculo numérico, voy a tratar de transformar, de reducir a este esquema en un esquema equivalente de un circuito simple. ¿Qué es un circuito simple? Es un circuito que tiene un solo generador y una sola resistencia conectada a él. Bien, un circuito donde yo puedo aplicar la ley de Ohm de manera absolutamente directa. ¿Y cómo hago eso? Y bueno, y para eso tengo que empezar a ver de transformar a este circuito e ir viendo qué cosas están en paralelo entre sí y qué cosas están en serie. ¿Sí? Bueno, lo primero que surge, si yo me pongo a mirar acá, es que sería muy conveniente para hacer estas transformaciones marcar los nodos principales. ¿Sí? Recordemos siempre que es muy bueno poder referenciar o trabajar en términos topológicos, o sea, identificando nodos y ramas. Así que yo las ramas ya las identifiqué. Vamos a marcar los nodos principales. Vamos a decir que acá hay un nodo principal. Recuerden que son todos aquellos que unen 3 o más ramas. A este nodo principal lo vamos a llamar A. Y acá tenemos otro nodo principal al que vamos a llamar B. ¿Sí? Si yo hago el esquema topológico, ¿qué es lo que yo veo ahí? Veo que tengo al nodo A, al nodo B y después tengo a mis ramas. ¿Sí? Tengo a mis ramas que serían la rama del generador, que la llamé rama 1, que une al nodo A con el nodo B,
rama 1. Después tengo la rama formada por el circuito serie entre R2 y R4, que también une al nodo A con el nodo B y se llama rama 2. Y después tengo a la rama formada por la resistencia 1, que se llama rama 3. ¿Sí? Si quiero indicar ahí los sentidos de las corrientes en el topológico, lo puedo hacer. ¿Sí? Son todas herramientas gráficas que cuanto más las use, más orientado voy a estar en lo que estoy haciendo. La corriente de rama 1 circula para allá, del nodo A al nodo B. Esta sería la corriente de rama 1. La corriente en la rama 2 la marqué y circula para acá. Corriente de rama 2. Y la corriente de rama 3 circula para acá. ¿Sí? Todo lo que me sirva para orientarme en lo que estoy haciendo, lo uso. Ese sería el esquema topológico de este circuito. Por lo tanto, lo primero que voy a tratar de hacer yo ahora para transformar el circuito es tratar de que me queden ramas simples. O sea, aquellas ramas que están formadas solamente por elementos del mismo tipo, en este caso resistivos, las puedo entonces dibujar como ramas con una sola resistencia. Vamos a bajar un poquito. La rama, vamos de arriba hacia abajo. La rama 3. La rama 3 está formada solamente por la resistencia R1. Así que a esa rama 3 la voy a dibujar. Tengo acá mi nodo A. Tengo acá mi nodo B. A esa rama la voy a dibujar como estaba, con su única resistencia que decíamos, ¿sí? Esta que estoy dibujando acá es la rama 3, sería la resistencia 1. Esto que tengo acá es resistencia 1, esta es rama 3, ¿sí? Sabemos entonces que la corriente en rama 3 va para allá, porque así la marqué yo en el esquema anterior, eso lo tengo que respetar, ya no puedo empezar a cambiar los sentidos de las corrientes, ¿sí? Y la caída de tensión en R1, fíjense, va desde lo que sería el nodo A hacia lo que sería el nodo B, ¿sí? O sea, en sentido contrario, como decíamos, al de la corriente que la circula. De acá hacia acá. Caída de tensión en R1. ¿Bien? Bien, después tengo, siguiendo para abajo, la rama 1. La rama 1 está formada por el generador E1 y la resistencia R3. ¿Puedo agrupar algo ahí? No, no puedo agrupar nada, la verdad. Lo que podría hacer si quisiera es un cambio de generador, un cambio de fuente. Si quieren después hacemos otro videito donde explicamos cómo en este punto podría ser un cambio de fuente y resolver el circuito con un generador de corriente, ¿sí? Pero por ahora vamos a mantenerlo así. Así que como todavía no puedo sustituir ni puedo reemplazar nada, ni agrupar nada, acá la rama 1 me va a quedar exactamente igual. Dirán, bueno, pero hasta ahora no cambié nada. Y no, porque estoy diciendo que lo que primero voy a buscar como primer cambio o primera agrupación de elementos es que las ramas me queden con elementos simples. O sea, si hay resistencia, una sola resistencia. Si hay generador, un solo generador. Si hay capacitores, un solo capacitor. Si hay bobinas, una sola bobina, ¿sí? Esa es la idea. Acá tengo a E1 y acá tengo a R3. Bien. ¿Cómo iba la corriente en esta rama? Iba para acá. Esta sería la corriente de rama 1. Esta es la rama 1. Bien. Y las diferencias de potencial habíamos marcado la del generador en su sentido fijo positivo, establecido por el mismo, y la de la resistencia en sentido contrario al de la corriente que la circula. Bien. Bueno, y por último tenemos la rama 2. La rama 2, si yo me fijo, decíamos está formada por dos elementos, ¿sí? R2 y R4. Entonces, lo que vamos a hacer es agrupar esos elementos.
porque ahí sí puedo hacer que entonces R2 y R4 están en serie. Así que vamos a poner un único elemento que sustituya a esos dos, porque así la rama me queda con elementos simples. Bien, tengo acá una única resistencia. ¿Cómo la voy a llamar? Y acá me va a ser cómodo para identificación llamarla en función de la resistencia que representa a esa rama. O sea, esta sería la resistencia de la rama 2. ¿Está bien? Esto que tengo yo acá es la rama 2. Como esta era la rama 1, ¿sí? Y esta que tengo ahí arriba, había dicho, es la rama 3. Bien, ahora, en la rama 2, ¿para dónde indiqué que iba la corriente? Y la corriente en la rama 2, si se fijan, ahí la tengo, ¿sí? Indicada. ¿De dónde va? Va del nodo B hacia el nodo A, recorriendo la rama. Lo veo en el topológico también. Si quiero aclararme un poco más las cosas, en el topológico veo ahí que me dice que va del nodo B al nodo A. Entonces, marco la corriente de la rama 2 yendo del nodo B al nodo A. Corriente de rama 2. ¿Y qué más tengo? Y lo que tenía antes eran las diferencias de potencial que hay sobre la resistencia 2 y sobre la resistencia 4, que ya no las tengo más, las tengo todas agrupadas acá en esta resistencia de rama 2. Entonces, ¿qué hago? Ahí tengo que poner una referencia de tensión y sí, lo que pasa es que voy a tener que poner una resistencia de tensión nueva, una diferencia de caída de tensión nueva, porque yo ya las otras dos, la caída de tensión sobre R2 y la caída de tensión sobre R4, quedaron metidas adentro de este bloque llamado resistencia de rama 2. Bien, ¿cómo la marco? La marco siguiendo las mismas reglas. Si la corriente la atraviesa de derecha a izquierda en este caso, entonces marco la referencia de diferencia de potencial de izquierda a derecha, para que me dé con el mismo signo, ¿sí?, que la corriente que la genera. Esta sería la diferencia de potencial en la resistencia de rama 2. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, listo. Ahí ya hice mi primera transformación del circuito. Fíjense que lo que hice fue agrupar la resistencia 2 y la resistencia 4, guiándome un poquito por el topológico como para que me quede un circuito con elementos simples en cada rama. Bien, ahora, una vez que tengo esto, ¿qué hago? Ya me pongo a calcular. Y si quieren sí, si quieren no, vuelvo a lo mismo. Por ser metodológico lo sigo transformando. ¿Cómo lo sigo transformando? Bueno, ahora tengo todas ramas con elementos simples. Por lo tanto, aquellas ramas que estén formadas por un solo tipo de elemento van a tener un solo elemento. Y por lo tanto, esas ramas van a estar conectadas a veces a los mismos dos nodos. Y si están conectadas a los mismos dos nodos, el único elemento que está dentro de ellas está en paralelo con el elemento que está en la otra. Si nos fijamos, en este caso, la rama 1 no cumple con eso. ¿Por qué no cumple con eso? Porque la rama 1 está formada por más de un elemento, porque no los pude agrupar porque eran elementos diferentes, ¿sí? Entonces, acá hay un nodo en la rama 1, acá, ¿sí?, que sería el nodo C, vamos a llamarlo. Ese nodo C es el que hace que de repente R3 esté conectada entre el punto B y el punto C. Pero R1, si se fijan, que está en la rama 3, está conectado entre el nodo B y el nodo A, y R2, R de rama 2, perdón, R de rama 2 está conectado también entre el nodo B y el nodo A. Por lo tanto, R de rama 2 y R1 están en paralelo. Pero R3 no está en paralelo con esos elementos porque si bien comparte tanto con R1 como con R de rama 2, comparte al nodo B, no comparte al nodo A. Tiene que compartir los dos nodos para estar en paralelo con las otras dos. Y no lo comparte porque su otra conexión es al nodo C. Está el generador E1 en el medio. Pero entonces sí voy a poder agrupar, en este caso, los elementos que sí están en paralelo y que son del mismo tipo, en este caso resistores. Entonces, ¿cómo hago? Y vuelvo, pongo nodo A, nodo B, ¿sí? Miren, vamos a hacer una cosa, para que lo vean más claro todavía. Voy a borrar esto, vamos a hacer un redibujo del mismo circuito antes de agrupar. Yo también
las ramas las puedo cambiar de lugar. Yo estoy seguro que como lo voy a dibujar ahora lo van a ver más claro. Si yo tengo acá mi nodo A y tengo acá mi nodo B, yo puedo dibujar primero la rama 1 acá. La rama 1 está formada por la resistencia 3 y el generador E1. El generador E1 tiene su punto de menor potencial conectado, perdón, al nodo A, no al nodo B, ya estaba metiendo la pata, vamos a cambiar las referencias. Tiene su punto de menor potencial conectado al nodo A y su punto de mayor potencial conectado al nodo B. Esta sería R3, este sería E1. Después dibujo la rama 2. La rama 2 yo la había reducido, ya estaría formada solamente por la resistencia de rama 2. Esta es la rama 1, esta es la rama 2. ¿Sí? Y por último, la rama 3 también está conectada entre el nodo A y el nodo B. Y está formada por la resistencia R1. ¿Sí? Bien, si yo acá dibujo las referencias de corriente, la corriente en la rama 1 iba desde el nodo A hacia el nodo B, o sea, la corriente de la rama 1 va para allá, la corriente de la rama 2 iba del nodo B al nodo A, y la corriente de la rama 3 también iba del nodo B al nodo A. Fíjense, ahí se ve más claro cómo la resistencia de rama 2 está en paralelo con la resistencia de R1, pero no con la resistencia 3 porque tengo acá a mi nodo C. ¿Sí? Bien, diferencias de potencial. ¿Las tenía indicadas? Sí. Sobre el generador E1 en el sentido positivo que establece el propio generador, sobre la resistencia 3 en sentido contrario al que indique la corriente, sobre la resistencia 2 en sentido de R2, perdón, de rama 2, en sentido contrario al que indique la corriente, y sobre la resistencia R1 en sentido contrario al que indique la corriente en esa resistencia. ¿Sí? Bueno, ahí se ve más claro que están en paralelo. Buenísimo, espero que sí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a entonces agrupar los elementos que están en paralelo. Fíjense, voy a decir que voy a buscar una resistencia equivalente de acá para allá. ¿Qué nombre le puedo dar a esta resistencia? Y si se fijan, es la resistencia equivalente entre esos dos nodos, dejando de lado obviamente la resistencia de la rama R1, ¿sí? De la rama 1. Bueno, a esa resistencia la voy a llamar entonces resistencia entre A y B. Para no ir agrupando en el subíndice R, R2, R, R3, ¿sí? Me parece que se pueden buscar referencias que sean claras y que de alguna manera también sean cómodas. Bien, entonces ahora redibujo. Vamos a redibujar el circuito. Si redibujo el circuito, lo que tengo es, por un lado, el nodo A y el nodo B. Lo habíamos marcado. Nodo A y nodo B. Tengo la rama 1 con el generador y la resistencia 3. Esto que dibujé acá sería mi rama 1. ¿Bien? ¿Y después qué tengo? Y después
si me fijo, tengo todo el bloque que está acá, todo este bloque, vamos a marcarlo, todo este bloque, que va a ser la resistencia AB, que también va a estar conectada entre el nodo A y el nodo B, porque recordemos que esto que está acá es el nodo B, y esto que está acá es el nodo A. ¿Está bien? Esto que está acá es el nodo A, esto que está acá es el nodo B, esto que está acá es parte del nodo A, ¿sí? Concepto de nodo, recordémoslo bien, esto es el nodo B, ¿está? Entonces, entre el nodo A y el nodo B tengo la resistencia AB por el otro lado. Dibujamos por acá. Esta sería mi resistencia AB. Bien, vamos a trasladar referencias de caídas de tensión y de corriente. Vamos a marcar primero las corrientes. ¿Qué corrientes puedo yo trasladar desde el esquema de arriba? Y bueno, la rama 1 todavía no cambió. Por lo tanto, yo tengo a la corriente de rama 1, la veo ahí. Tengo a la corriente de rama 1 que va desde el nodo A hacia el nodo B. Así que acá la vuelvo a marcar. Corriente de rama 1 va del nodo A al nodo B. ¿Sí? Esa corriente atraviesa los elementos de la rama 1 a los que les puse sus referencias de diferencia potencial. Al generador en su sentido positivo y a la resistencia 3 en sentido contrario a la corriente que la genera para que me dé con el mismo signo. ¿Sí? Y después, ¿qué más tengo? ¿Puedo trasladar algún otro valor de diferencia potencial del circuito, del esquema anterior a este esquema? Y la verdad no. No, porque todo quedó metido adentro de ese gran bloque del paralelo. ¿Sí? Así que tengo que poner referencias nuevas a todo eso que tengo yo después. ¿Sí? Referencias nuevas. A ver. De corriente. Si yo me fijo, este es un circuito serie ya, el que me quedó. Por lo tanto, ¿qué corriente va a circular por acá? Y la corriente que va a circular por acá es la corriente de rama 1. Porque ya no tengo divisiones de caminos, es un camino único. ¿Sí? Esto es un camino único que forma un circuito serie. Por lo tanto, la corriente de rama 1 es la que también va a circular por esa resistencia equivalente a B. Lo que me faltaría entonces indicar es la diferencia de potencial que se va a generar sobre esa resistencia, que también, siguiendo la regla para que me dé con el mismo signo que la corriente que la genera, la voy a marcar en sentido contrario a la corriente que la genera. Esta sería la caída de tensión en la resistencia AB. ¿Bien? Bueno, y ahora sí, si me fijo, he llegado a un circuito en el cual ya con un pasito más puedo transformarlo al circuito simple que estaba buscando llegar. ¿Cómo lo transformo? Y me quedó un circuito serie, por lo tanto, el generador queda como está. Pero después tengo a R3 en serie con RAB, si se fijan. Entonces, puedo unir a esas dos resistencias en una sola. Tengo acá a mi nodo A. Y recuerden que este nodo, que estaba entre R3 y el generador E1, lo habíamos llamado nodo C. O sea que esto que tengo acá es el nodo C. Así que a esta resistencia la voy a llamar RAC. ¿Qué corriente circula por acá? Y la corriente que circula por acá es la misma, digamos, yo no he agrupado elementos en paralelo, los agrupé en serie, así que la corriente que sigue circulando por acá es la corriente de rama 1. ¿Y qué diferencias de potencial puedo identificar yo ahí? Y tengo la del generador, que la sigo teniendo como la marqué desde un primer momento.
Y en esta resistencia AC vamos a marcar una caída de tensión generada por la I de R1 en esa resistencia AC. ¿Sí? Bueno, llegué a mi circuito simple. Llegué a lo más reducido que podía llegar. ¿Qué hago ahora? Y ahora sí, una vez que referencié, que fui dibujando circuito por circuito, que referencié todo en todos los circuitos, o sea que fui trasladando referencias de un circuito a otro y que fui agregando referencias nuevas para los elementos que me aparecían equivalentes de acuerdo a las agrupaciones que hice. Y llegué acá, entonces acá es donde ahora sí me voy a valer de todo este conjunto de circuitos para ir aplicando la ley de Ohm e ir yendo de atrás hacia adelante. O sea, ahora voy a hacer el mismo recorrido que hice de transformación en circuitos equivalentes. En un sentido lo voy a recorrer en sentido contrario, pero haciendo los cálculos. ¿Sí? Vamos a esto último, vamos a este último. Yo dije, arranco desde el último. Me olvido de todos los anteriores. Miro este último esquema. Si yo miro este último esquema, voy a hacer los cálculos en una hoja nueva para que quede bien diferenciado. Si yo miro este último circuito, lo primero que puedo ver es que, vamos a poner, lo primero que puedo ver es que esta B de RAC, esta que tengo acá, es igual a esta B1. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una diferencia de potencial que está acá, que es la diferencia de potencial del nodo C respecto del nodo A. ¿Sí? La referencia así. Fíjense que las dos referencias de diferencia de potencial, la de B1 y la de B en RAC, apuntan del nodo A hacia el nodo C. Por lo tanto, es esa que tengo ahí. BE1 es igual a BCA, si se fijan, y B en RAC es también igual a BCA. Entonces, B1 es igual a B en RAC y B1 conozco su valor, lo teníamos por allá arriba, vale 24 volts. Es igual a 24 volts. Bueno, perdón, yo dije que lo iba a hacer en una hoja nueva, vamos a hacerlo en una hoja nueva. Entonces, para que queden todos los desarrollos algebraicos. Los desarrollos algebraicos siempre conviene hacerlos como quien está redactando una carta, ¿sí? O sea, en lugar de hacerlo todo mezclado, siempre tiene que ir todo en orden, como para que ustedes mismos, cuando quieran ver qué es lo que hicieron, lo puedan leer de corrido y no estar saltando por la página. Por eso también decía, los voy a poner acá. Entonces, BE1 es igual, decíamos, a BAC y B en RAC es igual a BAC. Entonces, B1 es igual a B en RAC y es igual a 24 volts. Bien, entonces, ¿qué conozco ahora? Conozco B en RAC y B1. Si quieren, pueden apoyarse en los esquemas para ir marcando lo que conocen. Vamos a buscar un color diferenciado. Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a usar el celeste. ¿Qué conozco? ¿Qué acabo de averiguar? Bueno, esto lo conozco, así que lo marco. Esto ya lo tengo, ya lo conozco. Y esto también lo conozco. ¿Sí? Así que voy al circuito anterior. Esto lo conozco. ¿Conozco algo más de este otro circuito anterior? No, por ahora no. Así que ahí me quedo. ¿Qué puedo averiguar con estos valores que conozco y que todavía no averigüé de este último circuito? La corriente. ¿Sí? Fíjense, ley de Ohm. Yo conozco la caída de tensión en RAC, conozco
RAC, ¿la conozco RAC? Uy, no, tendría que haberla calculado. Bueno, vamos para atrás. Hay que calcular las resistencias equivalentes. Hicimos todo el desarrollo gráfico, pero hay que calcular las resistencias equivalentes. Vamos para atrás, entonces, a calcular las resistencias equivalentes. La primera resistencia equivalente que calculé es la R de rama 2, ¿sí? La tenemos por acá. Resistencia de rama 2, entonces, ¿a quiénes era igual? Y era igual a, si se fijan, la resistencia 2 y la resistencia 4 que estaban en serie. Bien. Decíamos hacer los cálculos acá. Resistencia de rama 2 es igual a resistencia 2 más resistencia 4 porque estaban en serie. ¿Cuánto vale la resistencia 2? La resistencia 2 vale 3 ohm y la 4 vale 1 ohm. 3 y 1 ohm. 3 ohm más 1 ohm. Esto me da 4 ohm. Bien, esto es entonces resistencia de rama 2. ¿Qué otra resistencia equivalente calculé? Volvemos para atrás. Ya estamos en este circuito que tenemos acá, este, ¿sí? Que decíamos es lo mismo que este otro. Bien, ¿qué otra resistencia calculé? Y bueno, ahí redibujé el circuito con R de rama 2 y después uní R de rama 2 con R1 y formé RAB. Acá entonces RAB era igual a R de rama 2 en paralelo, lo anoto así, en forma rápida, en paralelo con R1. Vamos atrás a llevar el cálculo y hacerlo allá. RAB era igual a R de rama 2 en paralelo con R1. ¿Cómo es esto? Y bueno, ¿cómo se calcula el paralelo? Habíamos dicho es la inversa de la suma de las inversas de las resistencias a las que le quiero calcular el paralelo, o sea, a R de rama 2 y a R1. Bien, bueno, sustituimos por valores. R de rama 2 lo tengo ahí arriba, lo calculamos, vale 4 ohm. Y R1, vamos a buscarlo en los datos del problema, R1 vale 2 ohm. Entonces, RAB me va a quedar igual. Y ahora directamente vamos a la calculadora. Lo primero que resolvemos son las inversas que están en el denominador. 1 sobre, tengo acá la suma. Esto directamente pueden usar la calculadora si es que tienen algún tipo de inconveniente para hacerlo mentalmente. Es preferible usar la calculadora. Esto me da 0,25 Siemens y esto me da 0,5 Siemens, ¿sí? Si quieren, lo pueden escribir en milisiemens. O sea, puedo escribir 1 sobre 250 milisiemens. Recuerden que el Siemens es la inversa de ese ohm que tengo ahí, ¿sí? Más 500 milisiemens. Bien. Bueno, hago la suma ahora de lo que tengo ahí en el denominador. Sumo Siemens con Siemens, me va a dar 750 milisiemens, ¿sí? ¿Cómo hago ahora acá la inversa? Y bueno, hago 1 sobre 750. Pero ojo, que los 750 no son Siemens, son milisiemens. Por lo tanto, si hago la inversa
del milisiemens, lo que me va a dar arriba va a estar en kilo ohms el resultado, porque es la inversa de milisiemens, no de Siemens. Uy, qué lío esto de las unidades múltiplo y submúltiplo. ¿Cómo hago? Siempre me confundo. Bueno, si no quieren marearse, se pueden ayudar de la calculadora. ¿Cómo hago esta inversa en la calculadora? Así como lo tengo en milisiemens, para ingresarlo en la calculadora en Siemens y que me dé como tiene que ser. Fíjense, esto lo pueden resolver en la calculadora ayudándose de la herramienta de notación científica. Para no tener que resolver ustedes en qué unidad les va a dar el resultado por las unidades en las que está la operación original, esto lo ingresan en la calculadora así. Presionan la tecla del 7, bueno, depende, ¿no?, de la calculadora que tienen, pero una calculadora de las más comunes, digamos, presionan la tecla del 7, presionan la tecla del 5, presionan la tecla del 0, y para decirle a la calculadora que lo quieren escribir, que esto es milisiemens y lo quieren que la calculadora lo tome como milisiemens, tienen que ayudarse en notación científica. Por lo tanto, este 750, vamos a poner un entonces porque después seguimos abajo. De 750 milisiemens sería 750 por 10 a la menos 3 Siemens. ¿Está bien? Entonces, en la calculadora eso lo escriben así. Hay una tecla, en la mayoría de las calculadoras, dice exp. Presionan la tecla exp. ¿Sí? Como tienen el signo negativo ahí del exponente, presionan la tecla de signo, que es como un menos entre paréntesis en la mayoría de las calculadoras, y presionan el 3. Listo. Ahí a la calculadora le ingresaron el 750 como milisiemens. Entonces, después lo que tienen que hacer es que la calculadora les haga la inversa de esto. Para hacer la inversa podrían haber colocado acá adelante primero un 1 dividido y después todo esto. O pueden aprovecharse, una vez que tienen el valor ingresado en la calculadora, presionar una tecla en la calculadora que es 1 sobre x. ¿Sí? Y automáticamente les va a dar la inversa de ese valor que tienen ahí. Respecto de teclas, hay calculadoras que la tecla de exponente la tienen como 10 a la x. Eso tienen que conocer su calculadora cada uno de ustedes, ¿no? Y hay calculadoras que la tecla de 1 sobre x, en lugar de decir 1 sobre x, dice 10, x a la menos 1. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de valerse de la notación científica para ingresar valores en la calculadora? Que yo sé que el resultado que me va a dar la calculadora ya no está en ninguna unidad múltiplo ni submúltiplo, está en la unidad base. O sea, yo sé que la inversa del Siemens es el ohm. Entonces yo sé que el resultado que me va a dar la calculadora está en ohm. A lo sumo me lo indicará en notación científica. Capaz me dice un valor exponente al cubo, qué sé yo. Entonces eso quiere decir que sería kilo ohm, pero yo ya ahí identifico. Yo sé que si la calculadora me pone como exponente de la notación científica el cubo, me está diciendo que es kilo. Si me pone que es a la sexta, me está diciendo mega. Si me pone que es a la menos 3, es mili. Si me pone que es a la menos 6, es micro. Si me dice que es a la menos 9, es nano. Y si me dice que es a la menos 12, es pico. ¿Sí? Y si no me lo dice en alguna potencia múltiplo de 3, hay una teclita que dice ENG en la mayoría de las calculadoras que me lo normaliza a una potencia múltiplo de 3. Pero lo importante es que al hacer esto en la calculadora, es la calculadora la que se encarga de ver en qué unidad múltiplo submúltiplo me da el resultado y no yo. ¿Sí? La regla en general igualmente, si divido por una unidad submúltiplo, me va a dar una unidad múltiplo del mismo orden. O sea, divido por una unidad submúltiplo, en este caso que es mili, que es a la menos 3, la unidad
del resultado me va a dar a la más 3. Como, ¿sí? Pero bueno, para no tener que uno estar pensando eso, si eso los marea, lo pueden resolver con la calculadora de esta manera, ¿sí? Valiéndose de la notación científica. Entonces, colocan en la calculadora directamente, en este caso, 750, ¿sí? Exponente a la menos 3, presionan la tecla 1 sobre X y entonces lo que van a terminar obteniendo es que la RAB vale 1,33 ohm periódico. 1,3 ohm periódico. ¿Sí? Esto como para que vayan viendo que la herramienta que significa tener una calculadora científica es interesante, es importante, a veces nos ayuda, nos evita, como en todos los casos, tener que estar uno pensando cómo es el tema de las unidades. Yo puedo manejarme en las unidades que me sea cómodo y que la calculadora resuelva y se encargue de las unidades. Por ejemplo, si yo hubiese tenido algo en mili dividido por algo en micro, directamente ingreso los valores en términos de notación científica en la calculadora y que ella se encargue de hacer las cuentas considerando las unidades múltiplo y submúltiplo de la calculadora y no yo. Y evito de alguna manera meter la pata. Lo que no tengo que meter la pata es cómo ingreso los datos en la calculadora. Por eso les traté de explicar un poquito ahí cómo presionar las teclas. Bien, bueno, entonces tenemos, volviendo a nuestro problema central, ya tenemos calculada la RAB que habíamos puesto ahí, era la R de rama 2 en paralelo con R1. Y por último, la última resistencia equivalente que me aparece es la RAC. La RAC es la R3 más la RAB, porque están en serie. La RAC, entonces, vamos a bajar acá un poquito. La RAC es la R3 más la RAB, porque estaban en serie. La R3, si voy atrás, me fijo, la R3 vale 5 ohm. Entonces acá tengo 5 ohm más la RAB, que la tenemos ahí arriba, 1,3 ohm periódicos. Esto entonces me va a dar 6,3 ohm periódicos. Esto es RAC. Bueno, ya calculé todas las resistencias equivalentes, que quizás tendría que haberlas calculado antes de ponerme a calcular ya los valores eléctricos, de tensiones y corrientes, pero bueno, no importa. Ya lo hicimos, por un tema de orden. Bien, entonces volvemos a nuestro circuito. Y ahora sí, decíamos, yo puedo ver de calcular esta corriente, la corriente de rama 1. ¿Por qué? Porque en este circuito final es lo único que me faltaría calcular. Ya marqué en celeste las cosas que calculé y conozco. Y la puedo calcular porque conozco la caída de tensión sobre RAC. Conozco RAC, que ahora sí la calculé. Entonces puedo aplicar la ley de Ohm. Puedo calcular la corriente de rama 1, que va a ser la tensión en la resistencia AC sobre la resistencia AC. Corriente de rama 1, entonces, es la diferencia de potencial sobre la RAC dividido la RAC, la I de Ohm, ¿sí? La caída de tensión sobre la resistencia AC la habíamos calculado ahí arriba, era igual a la B1, es 24 volt. Sobre RAC, o sea, sobre 6,3 periódico Ohm. Bueno, vamos a la calculadora, 24 dividido 6,3 periódico. Esto me da 3,7894. ¿Cómo hago con eso? Bueno, si yo tengo dígitos distintos de 0 delante de la coma, tomo dos decimales y corto ahí. Por lo tanto, como tengo 3,789, pongo 3,79 redondeando. 3,79 volt dividido ohm es ampere. Esto es la corriente de rama 1. Vamos al esquema y vamos a marcar entonces que ya conocemos la corriente de rama 1. A esta que tengo acá ya la conozco.
¿Me quedó algo por conocer de este último esquema? No, vamos al esquema anterior. ¿Qué valores calculé en este último esquema que puedo trasladar al esquema anterior porque ya los calculé? Y la corriente de rama 1 que la acabo de calcular, esta que está acá, ahí la marco, y la B1 que ya la marqué, la tengo ahí marcadita en celeste. Bien, entonces ya me olvido del esquema anterior y paso entonces a este esquema que estoy acá ahora, a ese que marco ahí con una flecha, a ese. Bien, ¿qué me faltaría calcular de este esquema? La caída de tensión en R3 y la caída de tensión en RAB. ¿Sí? ¿Las puedo calcular? Sí, porque conozco los valores de esas resistencias y conozco el valor de las corrientes que las atraviesan, que es la corriente de rama 1. Entonces vamos primero a calcular la caída de tensión en la resistencia 3, que sería la corriente de rama 1 por la resistencia 3. Caída de tensión en resistencia 3, entonces va a ser por ley de Ohm la resistencia 3 por la corriente de rama 1. La resistencia 3, tengo que buscar su valor, era dato, lo buscamos arriba, resistencia 3, 5 ohm. Por corriente de rama 1 la tenemos ahí arriba, 3,79 amperes. Vamos a la calculadora. Y esto nos da 18,95. 18,95. Y como tengo ohm por ampere, me da volt. Esto entonces sería la caída de tensión en la resistencia 3. Bien, vamos al esquema y marcamos que ya la calculamos. Esta caída de tensión que tengo acá, ya la calculamos, ya la conozco. ¿Qué me faltaría calcular? La caída de tensión en RAB. ¿Sí? La caída de tensión en RAB va a ser también la corriente que la circula, corriente rama 1 por RAB. Va a ser entonces RAB por la corriente que la circula, que es la corriente de rama 1. RAB la calculé seguramente más arriba. Ahí está, 1,3 ohm periódicos. Por corriente de rama 1, que la tengo ahí arriba, 3,79 amperes. Vamos a la calculadora. 3,79 amperes por 1,3 ohm periódicos. Esto me da 5,05. 5,05. Como es ohm por ampere, esto es volt. Y esto sería la caída de tensión en RAB. ¿Sí? Bien, vamos atrás, marcamos que la caída de tensión en RAB ya la calculamos y ahora la conocemos. Esta que tenemos acá. Y de acá no nos queda nada más por calcular. Así que puedo ir al esquema anterior. Del esquema anterior vamos a usar el que está más a la derecha, que está un poquito más ordenado a la vista, ¿sí? Y marco qué valores conozco. ¿Qué valores conozco de ahí? Y la I de rama 1 la conozco, ya la calculé. La tensión del generador obviamente la conozco. La caída de tensión en la resistencia 3 la conozco, ¿sí? Y después, ¿qué más conozco? ¿Conozco algo más? No. Ah, pero había calculado por acá la caída de tensión en RAB. ¿Y RAB entre qué nodos está conectado? Entre el nodo A y el nodo B. O sea, que esto que tengo acá, si lo indico así como caída de tensión o como diferencia de potencial, ¿qué es? Es la diferencia de potencial de B respecto de A. ¿Y eso a qué es igual? Y eso es igual a la caída de tensión esta, a la que hay sobre esa resistencia. Es igual a B en RAB. Fíjense que RAB está conectada entre el nodo A y el nodo B y las flechas apuntan para el mismo lado.
sea, BNR AB. ¿Y dónde tengo arriba esa diferencia de potencial? Y entre el del nodo B respecto al nodo A, decíamos. O sea que la tengo acá. Esto sería BBA, la diferencia de potencial del nodo B respecto del nodo A. Y si yo me fijo, esta caída de tensión también es del nodo B respecto al nodo A, y esta también es del nodo B respecto al nodo A. O sea que de alguna manera la BNR1 y la BNR de rama 2 también van a valer lo que vale BBA. ¿Sí? Vamos atrás, vamos a poner un poco, a pasar en limpio esta situación. Esta BNRAB es la diferencia de potencial de B respecto de A. ¿Sí? Y entonces decíamos que la caída de tensión vamos al esquema, ¿sí? Lo estamos viendo acá. Esta caída de tensión B en R de rama 2 y B en R1, entonces son iguales y son iguales a BBA. B de R rama 2, B de R rama 2 va a ser igual a B en R1. Esto es igual, decíamos, a BA, o sea, la diferencia potencial del nodo B respecto al nodo A. Y esto lo tenemos ahí arriba, vale 5,05 volts. ¿Sí? Ya averigüé otras dos caídas de tensión. Bien, con esas dos caídas de tensión, lo que puedo averiguar es lo que me falta averiguar de este esquema. ¿Qué es? Es la corriente de rama 2 y la corriente de rama 3. Puedo aplicar la ley de Ohm. Corriente de rama 2 va a ser igual a B de resistencia de rama 2 dividido resistencia de rama 2. Así que corriente de rama 2 va a ser igual a B en R de rama 2 sobre R de rama 2. B en R de rama 2, lo acabamos de decir, vale 5,05 volts. Y esto lo divido por la resistencia de rama 2, que la habíamos calculado. La habíamos calculado más arriba, perdón. La resistencia de rama 2 la tengo ahí, vale 4 ohm. Así que esto me va a dar 5,05 dividido 4. Me da 1,26. 1,26. ¿Qué? Volt dividido ohm, ampere. Esto es la corriente de rama 2. Bárbaro. Vamos al esquema. Marcamos que eso entonces ya lo calculamos. Corriente de rama 2 ya la conozco. Esta que está acá. ¿Quién me está faltando calcular? La corriente de rama 3. ¿Cómo la voy a calcular? La voy a calcular como B en R1 dividido R1. Corriente de rama 3 es igual a la diferencia de potencial sobre R1 dividido R1. Diferencia de potencial sobre R1 la buscamos por acá. La teníamos calculada en algún lugar. ¿Sí? Diferencia de potencial sobre R1. Estaba acá abajo. 5,05 volts. ¿Sí? 5,05 volts. Dividido R1. R1 era dato del problema. Lo tenemos por ahí arriba, 2 ohm. Voy a la calculadora. 5,05 dividido 2 me da 2,53 volt dividido ohm ampere.
Bien, esto es corriente de rama 3. Me voy al esquema, marco que ya la calculé. Entonces a esta que tengo acá, corriente de rama 3, ya la tengo calculada. ¿Me queda algo por calcular en este circuito? No, recuerden que este circuito es igual al que tengo dibujado acá, más a la izquierda, solo que era un redibujo, ¿sí? Así que esta la tengo, esta de acá la tengo, esta de acá veo que la tengo, lo mismo que esta, lo mismo que esta, lo mismo que esta, diferencia de potencial, y lo mismo que esto que era dato en realidad, ¿sí? Bien, puedo ir al esquema anterior entonces y trasladar a ver qué valores conozco. Voy al esquema anterior, subo. Subo y ¿qué es lo que veo? A ver, caída de tensión en R1, la tengo. Bueno, la marco ahí de que ya la tengo. Así no me pierdo qué es lo que me falta y qué es lo que tengo. B1 era dato. Corriente de rama 3, la calculé recién, la tengo. ¿Sí? Caída de tensión en R3, en resistencia 3, la tengo. Corriente de rama 1, la tengo. Corriente de rama 2, también la tengo calculada. ¿Qué me estaría faltando? Caída de tensión en resistencia 2 y caída de tensión en resistencia 4. Si yo me fijo en el esquema, todo lo demás ya lo tengo marcado en celeste. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo esas caídas de tensión? Y conozco la corriente que pasa por esas resistencias. ¿Sí? Conozco la corriente que pasa por la resistencia 2, la corriente que pasa por la resistencia 1. Es la corriente de rama 2. Esa la calculé. Así que bueno, calculamos caída de tensión. Primero, caída de tensión en resistencia 2. Caída de tensión en resistencia 2 va a ser resistencia 2 por corriente de rama 2. ¿Sí? Resistencia 2 era dato del problema, vale 3 ohm. Por corriente de rama 2, lo buscamos, lo tenemos ahí, 1,26 amperes. Voy a la calculadora, 3 por 1,26 y me da 3,78. Ohm por amper me da volt. Esto es entonces la caída de tensión en la resistencia 2. Bien, me voy al esquema, la marco como que la tengo. Y ahora calculo la caída de tensión en la resistencia 4, que va a ser la corriente de rama 2 por R4. R4 es dato, me voy entonces al enunciado y busco un ohm. Corriente de rama 2 la acabo de usar ahí arriba, vale 1,26 amperes. Así que esto me va a dar 1,26 ohm por amper volt. Esto es la caída de tensión en la resistencia 4. ¿Sí? Bien, ahí calculé ya todos los valores de tensiones y corrientes del circuito. ¿Sí? Vamos a marcar el que me faltaba marcar para asegurarme que no me falta nada. Este entonces lo calculé también, ya lo conozco. No me quedó nada. Si se fijan, está todo marcado en celeste. ¿Sí? No me quedó nada de corrientes y tensiones. ¿Qué es lo que me estaría faltando? Me estaría faltando calcular las potencias, que también me pedía. Las potencias directamente aplico la ley de potencia, conozco caída de tensión en cada elemento y corriente en cada elemento, hago tensión por corriente de cada elemento. Vamos a
hacerlo para finalizar el ejercicio. Entonces, quiero calcular la potencia en la resistencia 1, que va a ser la tensión en la resistencia 1 por la corriente en la resistencia 1, que, ¿cuál era? Corriente en resistencia 1 era corriente de rama 3. Corriente de rama 3. La potencia en la resistencia 2, que es caída de tensión en la resistencia 2 por la corriente que atraviesa la resistencia 2. Vamos al esquema y vemos cuál es la corriente que atraviesa la resistencia 2. La corriente que atraviesa la resistencia 2 es la corriente de rama 2. La potencia en la resistencia 3 va a ser la caída de tensión en la resistencia 3 por la corriente de la resistencia 3, que si me voy al esquema, vemos ahí, es la corriente de rama 1. Donde está la R3 es en la rama 1. Y ahora vamos a ver la potencia en la resistencia 4, que va a ser la caída de tensión en la resistencia 4 por la corriente de la rama donde está la resistencia 4. ¿Dónde está la resistencia 4? Está en la rama 2. Así que corriente de rama 2. ¿Sí? Y también voy a poner potencia del generador E1. Pero como el generador, sí, potencia del generador E1, porque lo que quiero averiguar sería VE1 por la corriente que entrega E1, que es la corriente de su rama, es la corriente de rama 1. Nosotros decíamos que las resistencias consumen energía y los generadores entregan energía. Bien, yo puedo averiguar a ver cuánta energía está entregando o a qué potencia está trabajando el generador, o sea, cuánta energía por unidad de tiempo está entregando mi generador, de la misma manera en que estoy calculando cuánta energía por unidad de tiempo está consumiendo cada resistencia, ¿sí? Bien, vamos a buscar los valores. Caída de tensión en, a ver, en R2 y en R4 las tengo acá. En R2 es 3,78. En R4 lo veo ahí, es 1,26. Vamos a buscar las caídas de tensión en R3 y en R1. Caída de tensión en R1, lo tenemos ahí, es 5,05. Uy, perdón. Y caída de tensión en R3, me está faltando. Caída de tensión en R3, lo tenemos ahí, 18,95. Y la tensión que me entrega el generador es de 24 volts. ¿Sí? Todo esto lo multiplico por los valores de corriente. A ver, corriente de rama 3 la tengo ahí arriba, 2,53. Amper. Corriente de rama 2, vamos a buscarla. Bueno, ahí tengo corriente de rama 1, 3,79. Corriente de rama 1, 3,79. Y ahora me falta la corriente de rama 2, que es 1,26. Y la corriente del generador, que es la de rama 1, que es 3,79. 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
Muy bien. Bueno, hacemos los cálculos. 5,05 por 2,53. Esto me da 12,78. 12,78 que volt por ampere es watts. ¿Sí? Después tenemos 3,78 por 1,26. Y esto nos da 4,76. 4,76 volt por ampere watt. ¿Sí? Después tenemos 18,95 por 3,79 nos da 71,82 volt por ampere watt. Después tenemos 1,26 por 1,26 que me va a dar 1,59 watt. Y por último tenemos la potencia del generador, de trabajo del generador, que sería 24 por 3,79 me va a dar 90,96. ¿Sí? Watt. Ahora, a tener en cuenta lo siguiente. Si acá el único generador que entrega energía es el generador E1, ¿sí? Y me entrega 90,96 watts, y los únicos que consumen energía son todos los resistores, entonces, como la energía por ley de conservación no se crea ni se destruye, sino que se transforma, la cantidad de energía que se entrega al circuito tiene que ser igual a la cantidad de energía que sale del circuito. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quién es la cantidad de energía que se entrega al circuito? Es la potencia, la cantidad de energía por unidad de tiempo que se entrega al circuito es la potencia con la que trabaja el generador E1. Esa potencia tiene que ser igual a la suma de todas las potencias de consumo, o sea, la suma de todas las cantidades de energía que se van del circuito porque las consumen las resistencias. O sea que siempre se tiene que cumplir esto, que la potencia, la suma de todas las potencias de todos los generadores del circuito tiene que dar igual a la suma de todas las potencias de todos los resistores del circuito. Por lo menos en este tipo de circuitos que no tienen capacitores ni bobinas, que son circuitos en los que se está acumulando energía en el circuito. ¿Está bien? Que igualmente también va a haber una relación. Pero por lo menos ahora en forma simplificada sabemos que esto tiene que ocurrir. Así que fíjense, tendríamos 12,78 más 4,76 watts. Esto ya es más bien una verificación, más 71,82 más 1,59 watts. Hago la cuenta en la calculadora. 12,78 más 4,76 más 71,82 más 1,59 y me da, fíjense ustedes, 89,36. Y ustedes me van a decir, no, pero no me dio igual a esos 90,96 del generador, ¿sí? Esto que tengo acá, en realidad puedo decir que es semejante, ese es el simbolito que acabo de poner, es semejante a los 90,96 watts. ¿Pero cómo? ¿No me tenía que dar exactamente igual? Sí, si los números que hubiésemos trabajado fuesen números exactos y redondos, me hubiese dado igual. Pero nosotros hicimos a lo largo de todos los cálculos un montón de redondeos. Y esos redondeos introducen en el cálculo lo que se llama error numérico. Ese error numérico, si es de una décima y después multiplico por 10, ya es de una unidad y así sucesivamente. Ese error numérico se va acumulando cálculo tras cálculo y es el que de alguna manera hace que exista esta diferencia que, si se fijan,
es muy chiquitita, ¿sí? Es muy chiquitita, es de una unidad y pico, ¿eh? Si hacemos la diferencia nos da 1,60, 1,6 más o menos, si no me equivoco. Es una diferencia aceptable dentro de lo que estamos trabajando, ¿sí? Si yo quiero que haya menos diferencia, tengo que trabajar con más precisión, o sea, con más decimales, o tengo que trabajar en forma fraccionaria. Como esta de lo que estamos hablando es una materia en la cual es física, es una rama de la física, la teoría de circuitos, nosotros no estamos haciendo matemática, no estamos buscando valores exactos, uno en realidad está buscando los valores tan aproximados como para que no se, ese error que nosotros cometemos en el cálculo sea menor que las diferencias que tienen nuestros propios elementos en la realidad cuando los vamos a trabajar. O sea, yo agarro una resistencia de 3 ohm, de 3,3 ohm, de acuerdo a un fabricante, y no va a tener 3,3 ohm porque los valores no son exactos en la realidad. Por lo tanto, mientras mi error de cálculo sea menor que la dispersión de valores de los elementos con los cuales yo voy a trabajar en la realidad, es aceptable, ¿sí? Y me va a evitar muchísimo lío a nivel cálculo si es que quiero calcular con valores exactos. ¿Puedo calcular usando fracciones para que me dé valores exactos mientras mis valores sean racionales? Sí. ¿Vale la pena? Y en la mayoría de los casos no vale la pena, porque vuelvo a lo mismo. Eso es una exactitud matemática que en la realidad no se da. Entonces yo tengo que tener cierto criterio técnico de elegir con qué error voy a trabajar. Que ese error sea menor que la dispersión de valores de la realidad, con eso a mí me alcanza. Y muchas veces me va a alivianar los cálculos para no tener que estar trabajando de una manera súper exacta desde el punto de vista matemático, que sería mejor, pero que a veces requiere de mucho más tiempo de cálculo que lo que acabamos de hacer. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en la resolución de otro ejercicio.